¿Cómo están? Y bienvenidos de nuevo a otra edición de los Enigmas de la Navidad del Toro Televisión. Vuelve a acompañarnos nuestro compañero, ya digamos, el padre don Francisco José Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acudir de nuevo a una nueva emisión de los Enigmas de la Navidad. Recordaremos, sacerdote desde hace 15 años, youtuber y director de la Sacristía de la Vendée, escritor del blog Infocatólica. Y otro de los temas a los que has venido a hablar con nosotros es, por ejemplo, la importancia de la luz en Navidad. ¿Qué te viene a ti con estas palabras? Bueno, la luz en la Navidad es un tema que aparece ya en la Escritura con mucha claridad. En el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, se cita una profecía, el profeta Isaías, que en realidad en el Evangelio de San Mateo es cuando Jesucristo comienza a predicar, pero luego también la Iglesia lo ha entendido, ¿no? Al pueblo que habitaba en tinieblas, una luz les brilló, ¿no? Esta luz es Cristo, viene a las tinieblas del mundo, del pecado, y bueno, está también anunciado en este cántico evangélico muy común, que es el que canta Zacarías cuando nace Juan Bautista, y entonces bendito sea el Señor Dios de Israel. Entonces va a hablar del sol que nace de lo alto. Vendrá el sol que nace de lo alto. Y este sol es Cristo. La Iglesia siempre ha entendido que Cristo es el sol que viene a iluminar estas tinieblas del hombre. Y por eso la Iglesia siempre se ha vuelto además hacia el oriente. Nosotros tenemos la manera de vivir la vida cristiana es una manera que conecta, no solamente, digamos, es una cuestión del alma, sino que reconocemos que el ser humano es cuerpo y alma, y por lo tanto la corporeidad tiene un papel. Y ya los santos padres y casi desde la tradición apostólica enseñaban a rezar mirando hacia el oriente, el lugar donde nace el sol, ¿no? Esto es tan así que bueno, autores como Evagrio Póntico, que nació del siglo IV, presenta esta idea de rezar hacia Oriente como una tradición apostólica, algo recibido de los apóstoles. Entonces es el lugar de la luz. En la liturgia bautismal, por ejemplo, cuando los catecúmenos se bautizaban, tenían que renunciar a Satanás y profesar la fe. La renuncia a Satanás, que era una triple renuncia, esto, acuérdense las 3 negaciones de Pedro, pues un poco esa idea de renunciar 3 veces es como sellar una renuncia, se hacía mirando hacia el occidente, el lugar de las tinieblas, mientras que la profesión de fe se hace mirando a oriente, ¿no? Entonces todo esto, digamos, se confluye en el misterio de la Navidad, porque es el momento en el que realmente Cristo nace. Claro, luego además la providencia y lógicamente el plan de Dios, que es así de inteligente, ¿no?, ha querido que Jesucristo nazca justo en torno al solsticio de invierno, ¿no? Ya saben que, bueno, los progres ahora tienen un poco esto. De las Saturnales de la claro, antigua Roma. Pero fíjate que las Saturnales no coincidían exactamente con la Navidad, porque aquí hay también un poquito de falsedad, ¿no? Cuando se dice, no, es que esto es un invento de los cristianos que quisieron como canonizar una fiesta pagana. No es verdad, la Navidad es independiente de esta fiesta. De hecho, esta fiesta empezaba tiempo antes. Lo que pasa es que con el tiempo se hacía, bueno, los romanos eran un poco juerguistas, así les acabó yendo, y se fue alargando tanto que se metió en la Navidad, pero empezaba bastantes días antes. En realidad el nacimiento de Cristo tiene relación con su muerte. La muerte de Cristo se pone más o menos en torno al 25 de marzo, que es muy posible la fecha de la Pascua de cuando murió Jesús. Se nació. Claro, esa es la cuestión. Los antiguos pensaban que la muerte de un personaje importante coincidía con la fecha de su concepción, no la fecha de su nacimiento, de su concepción. Y por eso la Iglesia celebra la concepción de Cristo, la anunciación del Señor, el día 25 de marzo. Uno suma 9 meses y sale el 25 de diciembre. De hecho, para rizar más el rizo, algunos autores antiguos decían incluso que el día de la concepción de Cristo coincide con el mismo día de la creación de Adán, porque Adán sería creado el primer día del año y la Pascua para los judíos será el primer día del año, justo el día en que murió Jesús. Entonces, todo esto está relacionado, y los antiguos, nosotros estas cosas a lo mejor diremos, bueno, pues será una... No, ellos lo veían como una cuestión clarísima, y por eso la fecha de la Navidad cayó en este momento, digamos, de manera providencial, pero también podemos ver cómo es el momento precisamente en el que el sol cada vez empieza a dominar más. Entonces, Cristo es el sol,
que nace de lo alto y viene a iluminar el mundo, así como en el mismo orden cósmico, poco a poco va a ir brillando más el sol, los días van a ser más largos, etcétera. O sea, todo une. Luego hay un dato más. La Navidad, lógicamente, por caer en el momento donde son las noches más largas en el año, pues la luz tiene que ser importante porque se vive con más iluminación en nuestro hemisferio norte, que es cuando sucede esto, pues lógicamente si uno se reúne, pues tiene que tener velas, tiene que estar iluminado. Entonces es muy lógico que la costumbre de poner adornos navideños con luz, pues venga de aquí. Árbol, por ejemplo. Efectivamente. O sea, porque de hecho hace falta para la vida tener más luz, tener iluminación, vamos a decir artificial, ¿no? Pero todo esto, ya digo, tiene un sentido en la escritura y también en el orden cósmico. Y en este camino de la luz te quería preguntar, ¿qué simbolizan aquellas 4 velas del Adviento? Bueno, esta es una tradición que es un poco viene del este, sobre todo. Algunos dicen que también que tiene origen pagano, en el sentido de esta idea del tiempo que vuelve, y por eso las coronas de la corona de Adviento tiene una forma circular, ¿no? Luego se ha cristianizado, ahí sí que es muy posible que haya sido de esta manera. Yo no me he puesto a estudiar detenidamente, pero es lo que se suele decir. Entonces es posible que se haya cristianizado y se haya metido en el Adviento, que por otro lado no es una tradición que viene más de nosotros. El Adviento es una tradición que comienza sobre todo en España, luego se va a extender. Pero se ponen estos 4 domingos, estas 4 velas, digamos, como un acrecentarse la luz hasta el momento del nacimiento de Cristo. Bueno, es una manera catequética que en este último tiempo además se ha ido haciendo cada vez más popular, ¿no? No era tan popular antiguamente, pero lo hemos adoptado, pues como hemos adoptado también el signo, por ejemplo, del árbol de Navidad, que no es de nuestra cultura concreta, es más bien de la cultura nórdica, católica, porque se trata del árbol que fue precisamente talado por el gran evangelizador de Alemania, porque era el árbol sagrado de los dioses, y entonces bueno, un recuerdo de esto, ¿no? Te quería preguntar, yo tengo entendido que el árbol de Navidad es un triángulo, como es supuestamente la corona de Dios, que simboliza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo ahí ya diría que eso ya es un poco ya más catequético. No lo sé yo si eso tiene un simbolismo desde el inicio, pero también se puede presentar así, efectivamente. ¿Y qué hay de la estrella de Belén que, por ejemplo, corona nuestro árbol de Navidad? Bueno, la estrella de Belén, como sabemos, es un dato evangélico. Aparece esta señal en el cielo que guía a los magos. Entonces llamamos los magos, llaman los reyes magos popularmente, porque este personaje de los magos en sentido estricto que se llama en el Evangelio se une a unas profecías donde se habla de que los reyes vendrán desde Oriente a adorar. Bueno, pues digamos el imaginario popular y la tradición ha unificado los personajes, entonces los llamamos los Reyes Magos. Aunque en los apócrifos se habla de hasta 4 Reyes Magos. Sí, el número es indeterminado. Incluso una veintena he llegado a escuchar. Efectivamente, hay distintos. Lo más comunes son los 3, que si no me equivoco es lo que cita el Evangelio de Santiago, que tiene una importancia muy grande en la iconografía cristiana, que es un evangelio apócrifo, pero también se hace un poco por asociarlo con los 3 regalos. Como los 3 regalos sí aparecen en el evangelio, oro, incienso y mirra, bueno, pues 3 regalos, 3 reyes, es fácil de sacarlo. Luego ya la caracterización de estos personajes ha ido evolucionando, pero de hecho la Iglesia los reconoce como tal y los reconoce por su nombre, y sabemos que sus reliquias están enterrados en la catedral guardadas en la catedral de Colonia, con lo cual, bueno, pues esta tradición, ya digo, el Evangelio de Santiago, es posible que fuera cierta. Digo, o al menos yo lo creo así. En el Evangelio no aparece, no es un dato de fe, pero perfectamente podemos creer pues, en esa realidad de San Melchor, San Gaspar y San Baltasar, ¿no? Que son como son nombrados. En cualquier caso, este signo es un signo en el cielo que los guía, que ha habido muchas hipótesis sobre de dónde viene. El cometa Halley se ha llegado también a decir. Hay varias hipótesis. La que más, o más probable o más favorable al hecho de que haya habido esta realidad, que es perfectamente posible, nosotros los que tenemos fe en la Escritura, desde luego lo afirmamos como es, pero se puede decir, Kepler decía que ese entorno al nacimiento de Cristo se dio una triple conjunción de planetas entre Saturno y Júpiter, que suelen conjuntarse. En este caso incluso se añadió Marte, que es una cosa muy rara, se produce cada 800 años, y este año pasado se ha producido una muy parecida, no esta triple, pero se ha dicho una muy parecida. De hecho, bueno, la gente fue a verlo y se habla de la estrella de Navidad y tal, y que es posible que se diera de esta manera. Hay muchas coincidencias. Este Kepler, que era católico, como tantísimos otros científicos en la historia, que derribar también estos mitos, ¿no? Pues
pues vieron claramente este signo como el signo posible que llevara a los magos. A nosotros nos parece un poco raro porque dice, bueno, pues una lucecita ahí, ¿cómo va? Pero hay que tener en cuenta cómo se vivía antiguamente. Antiguamente no había las luces artificiales que no te dejan ver las estrellas se veían muy bien y la gente vivía mirando a las estrellas. Las estrellas tienen un papel muy importante en la vida. Entonces, hay realmente toda una cantidad de signos cosmológicos que ayudan a ver lo que pudieron sentir estos magos leyendo el libro de la naturaleza, que les llevó, como es el orden normal en los paganos, porque eran paganos, a las escrituras. Y entonces los sabios de entre los judíos le dijeron, sí, tiene que nacer en Belén de Judá, porque sí está escrito, ¿no? Y lo vemos en el Evangelio, y de esta manera, al final, estos magos hacen todo este camino, primero a través de la naturaleza, después a través de la revelación, y por último se encuentran con Cristo. La Iglesia siempre ha visto este camino, el camino nuestro, el de los gentiles, los que no tenemos, digamos, no venimos del judaísmo, sino que venimos de la Iglesia de la gentilidad. Hemos venido a través de la revelación en la naturaleza, hemos conocido a Cristo por la revelación de los libros sagrados y de la Iglesia, y por último nos hemos encontrado con él, pues eso, en la presencia, en nuestro caso sacramental, que se da en la Eucaristía, que tiene mucho que ver con la Navidad. Otra pregunta que quería también realizar sobre la Navidad es ¿cuál es la tradición del aguinaldo, de esa limosna, de ese sentido de ser solidarios en estas fechas? Claro, esto ya los santos padres lo destacan, es la idea de la caridad. La caridad cristiana es una respuesta al amor de Dios. La caridad sobre todo es el amor de Dios. De hecho, el Evangelio de San Juan, la primera carta de San Juan nos dirá Dios es amor, pero cuando dice Dios es amor, la palabra propiamente que se utiliza en griego o en la traducción latina, en el latín es Dios es caridad, que es el amor típico de Dios. Entonces, para nosotros, la caridad cristiana es una respuesta a la caridad de Dios. Dios nos ama y nosotros le amamos en respuesta a Él, y amamos a aquellos que son amados por Dios. ¿Y quiénes son amados por Dios? Pues todos los hombres. Entonces, el amor, digamos, cristiano es un amor de rebote. Es un amor que va de Dios hacia los hombres. Claro, y como es un amor de respuesta, tiene que reconocer el don que se nos ha dado. ¿Cuál es el mayor don que Dios nos ha dado? Ha sido su propio Hijo. Entonces, ante el don de Cristo en la Navidad, la respuesta del hombre es yo me tengo que entregar a Dios y por lo tanto en el mismo espíritu entregarme a los demás. Entonces esto pues, ha ido moviendo multitud de tradiciones distintas. La misma celebración de la fiesta que en el ser católico es tan propio, pues el digamos permitirse pues un tiempo más de más relajo, de comer, de beber, de hacer fiesta, pues evidentemente el que tiene dificultades económicas no lo puede hacer. Entonces la misma caridad lleva a que uno se acerque precisamente a los que tienen esta necesidad y le hagan partícipe de esta alegría, pues ayudándoles de manera puntual o entregándoles de alguna forma los medios para poder vivir esta fiesta también con alegría. Y aquí pues ya tenemos una cantidad enorme de tradiciones que surgen de los regalos, de cosas que están dentro de este mismo espíritu. ¿Y tú qué crees, a qué se debe la tradición de comer dulces en Navidad? Es la misma razón, y es una cosa también muy, muy propia y muy nuestra. Evidentemente la comida siempre ha estado relacionada con la fiesta, la comida está relacionada con la reunión, ¿no? También. Pero hay que tener en cuenta que la manera como se ha ido desarrollando la espiritualidad cristiana, nosotros pasamos de lo visible, de lo sensible, vamos a decir, a lo invisible. Nosotros no somos seres puramente espirituales. Hay algunas herejías, como las herejías gnósticas, que digamos, desprecian la materialidad, desprecian la carne, desprecian lo que es corporal en el hombre. Lo católico siempre ha sido unificarlo todo. Y entonces en la fiesta, que es una dimensión pues, tan antigua como el mundo, los católicos han ido desarrollando todo un aspecto sensible que se unifica en función de la realidad que estamos celebrando. Entonces, esto quizá ha llegado a su culmen en el barroco y uno tiene que meter todos los sentidos, el sentido del olfato, pues cuando se utilizan los aromas o los inciensos, el sentido de la vista, de los colores y de las luces, el oído, la música, pero también el gusto. Y el gusto se hace cuando uno come cosas ricas, obviamente, ¿no? Entonces, la fiesta siempre ha llevado a esto. Uno unifica la fiesta a comer cosas agradables, ¿no? Precisamente también por eso, y en el mismo orden de la prudencia y de la lógica, muchas veces las fiestas son precedidas de un tiempo de ayuno, porque uno se prepara para poder celebrar la fiesta y entonces se priva de cosas, pero cuando llega la fiesta entonces uno parece que se puede exceder un poco, pero no es exceso, es realmente participar con todo su cuerpo también en lo que es la fiesta, a la que luego en el fondo quiere que sea central el alma, ¿no? Si
el abusar de todas estas cosas llevara a que el alma no se pone en lo que tiene que ponerse, entonces estarían haciendo las cosas mal. Entonces los dulces de Navidad deberían ayudar a que uno pudiera vivir mejor las cosas. Si le dificulta el poder vivir la liturgia o vivir esa misma caridad cristiana, quiere decir que las cosas no están bien ordenadas, ¿no? Y los católicos en esto siempre hemos sido muy equilibrados. Pues ya solo espero, don Francisco, que después de ver este nuevo programa de los Enigmas de la Navidad, vayan al primer supermercado que encuentren, a una confitería, y compren unos dulces para festejar la Navidad con nuestros seres queridos y también con nuestros amigos. Muchas gracias de nuevo por asistir a nuestro programa. Muchas gracias y feliz Navidad.